Por allá tenemos un frutal nativo cuyos frutos se van a convertir en una deliciosa mermelada. Me voy a acercar al arbolito frutal nativo que va a ser el responsable de esta receta. Por acá lo tenemos. Se trata del arazá rojo o también conocido como guayaba fresa. Su nombre científico es Psidium cattleyanum variedad Sabin y es una deliciosa variedad de guayaba nativa. Ahora voy a cosechar sus frutos, los voy a llevar a la cocina y los voy a convertir en una deliciosa mermelada de arazá rojo. Bueno, acá ya tenemos los frutos del arazá rojo. En realidad tenemos cascos, que lo único que hice fue retirarle previamente las semillas. Así son los frutos enteros. Estos son los famosos arazá rojo o guayaba fresa. Antes de pasar a la preparación, les cuento que en el canal ya tenemos varias recetas con esta deliciosa variedad de guayaba nativa. Así que en la descripción de este video les voy a dejar alguna de ellas. Ahora sí, a ponernos manos a la obra para hacer una deliciosa mermelada de arazá rojo. Les cuento que acá tenemos cascos de guayaba. Como les dije, lo único que hice fue retirarle previamente las semillas. Luego vamos a utilizar la piel y la pulpa. Para esta receta voy a utilizar 1 kilo de cascos de arazá rojo. Para 1 kilo de cascos de guayaba, lo que vamos a agregar es medio litro de agua. Ahora llevamos esto a procesar. Bueno, ahora a procesar. Listo, una vez procesado el arazá rojo, ahora lo que vamos a hacer es colarlo. Bueno, ahora mediante el uso de un colador y con paciencia vamos a colar toda la pulpa de arazá rojo. Miren qué hermoso color que tiene esto. Bueno, con paciencia colamos y continuamos. Bueno, acá ya tenemos procesada y colada la pulpa de arazá rojo. Ahora la vamos a llevar a la cocina. En la cocina vamos a prender el fuego a una temperatura media baja. Ahora le agregamos medio kilo de azúcar y revolvemos. También le agregamos media cucharada de jugo de limón. Revolvemos. Dependiendo de la intensidad del fuego, la mermelada debería estar lista de 1 hora a 1 hora y media. Vamos revolviendo para que no se pegue en el fondo. Bueno, tras 1 hora y media ya está lista la mermelada de arazá rojo. ¿Y cómo nos damos cuenta cuándo está lista nuestra mermelada? Ahora les muestro. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a servir un poco de la mermelada en un plato, dejamos enfriar y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a pasar una cuchara por el medio. Si la mermelada se separa, como en este caso, y no se vuelve a unir, ya está lista nuestra mermelada de arazá rojo. Así que ahora lo que voy a hacer es dejar enfriar la mermelada, luego servir y luego sí a la parte más linda, a pasar a probar la mermelada de arazá rojo. Bueno, miren cómo ha quedado la mermelada de arazá rojo o guayaba fresa. Increíble. Bueno, ahora me voy a servir un poco, voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probarla. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba del sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso, mermelada de arazá rojo o guayaba fresa.
Un momento que estaba esperando desde hace años y ahora les cuento por qué. Primero voy a pasar a probar la mermelada, les hago una reseña del sabor y les cuento luego por qué estaba esperando este momento. Bueno, a pasar a probar la mermelada de arazá rojo o guayaba fresa, que tiene una pinta, no saben lo que es esto. Mm. Mmm, cómo me gustaría darles a probar este manjar que estoy probando. ¡Qué delicia, por favor! Sabía que no me iba a defraudar. Bueno, este dulce en algunas partes del sur de Brasil y sobre todo en Uruguay he visto que se produce comercialmente. Así que ya sabía previamente que iba a estar bueno antes de probarlo, ¿no? Mm. Podría comer una muy buena cantidad de mermelada que no me cansaría. Es increíble. Bueno, voy a comer una cucharadita más, les hago la reseña del sabor y voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir hablando. Mm, está tan bueno. Es un sabor de guayaba increíble. Ahora les hago la descripción del sabor. Para describir el sabor de esta mermelada que acabo de probar, podría describir que es una mezcla entre guayaba y frutilla o fresa. Para aquel que ha probado la guayaba tropical, está ese sabor, pero mezclado con frutilla y fresa además. Increíble. Está la unión de esas dos frutas, pero en una sola. Tiene sabor a arazá rojo o guayaba fresa. Es un sabor original. Es el sabor de una sola fruta. Pero bueno, para describir con algo más conocido, como para que se den una idea de lo que estuve probando recién. Bueno, antes les mencioné que este era un momento muy especial y ahora les explico por qué. Resulta que al arazá rojo lo cultivamos desde semilla. La primera vez que fructificó nos regaló dos frutos. Fue una delicia probar este fruto, me enamoré de este sabor, de este fruto nativo. Bueno, resulta que luego, años posteriores, la fructificación fue multiplicándose, hasta que un día pude hacer la primera receta, que fue el helado de crema de arazá rojo, que quedó retratado acá en el canal. Fue uno de los primeros videos que hicimos para el canal de YouTube. Luego, en ese momento, cuando hice las primeras recetas, recuerdo que dije, un día voy a hacer la mermelada de arazá rojo o guayaba fresa. Ya para eso necesitamos más cantidad de pulpa. Y bueno, llegó este día. Este es el momento especial. Ya junté mucho más cantidad de frutos y bueno, pude llegar a hacer la ansiada y esperada mermelada de arazá rojo o guayaba fresa. Así que seguramente ahora al finalizar este video les voy a dejar otras recetas realizadas con el arazá rojo. Si tienen esta planta y aún no les ha fructificado en cantidad, espérenla y luego hagan la mermelada. Y si ya tienen frutos, háganla sin duda y luego me cuentan en los comentarios. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten la manito, por favor. A mí me encantó hacer este video y mucho. Lo voy a disfrutar. Dentro de un rato, cuando corte de filmar este video, voy a seguir disfrutando de esta mermelada increíble, de este fruto nativo llamado arazá rojo o guayaba fresa. Su nombre científico es Psyllium cattleyanum, variedad Sabin. Bueno, además no se olviden de suscribirse al canal, eso es muy importante, así seguimos difundiendo esto que hacemos. Y otra cosa muy importante es que no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos nuevos videos. Bueno, ahora sí, me voy porque debo seguir disfrutando de esta mermelada. Nos vemos. ¡Chau!